vamos a tener un momento de oración. Les invito a tener un momento de oración pidiendo la dirección de nuestro Dios. Queremos escuchar su palabra, queremos escucharlo a Él, ¿no es cierto? Así que les invito a que oremos. Amado Padre, vamos ante tu presencia, agradecemos tu misericordia, tu amor, te damos gracias por tu cuidado, te damos gracias porque tú has sido fiel. Nuestros hermanos, Señor, la congregación ha compartido gratitudes. También, Señor, compartimos las peticiones porque entendemos, reconocemos nuestra dependencia completa y absoluta de ti. Ahora queremos tener un tiempo de meditación en tu palabra, queremos ser edificados por ella, queremos que tu espíritu traiga a nuestros corazones enseñanza, que nos guíe, nos permita crecer, nos permita, Señor, poder estar avanzando constantemente en nuestra vida espiritual, que no nos detengamos, que no nos enfriemos y que podamos, Señor, seguir brillando, siendo luz en los lugares donde nos corresponde, donde nos toca, Señor, estar, que nuestra vida sea una carta abierta, que nuestras vidas sean un testimonio real de tus maravillas, de tu fidelidad, de tu amor a todos, a toda la humanidad. Gracias por permitirnos tener esta instancia. Guíanos, enséñanos y trabaja en cada uno de nuestros corazones. Oramos agradecidos pidiendo de tu dirección en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, retomar, vamos a retomar el estudio que teníamos ya hace bastante tiempo atrás y que estuvimos haciendo un pequeño repaso, ¿no es cierto? Un rápido repaso antes del mes de misiones, que fue durante todo el mes de mayo, que es el estudio de la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios. Entonces vamos a retomar nuestro estudio y vamos a retomar en el capítulo número 10. Permítanme poder compartir la presentación para hoy. Bien, entonces vamos a retomar este estudio y vamos a retomar acá en Primera de Corintios capítulo 10. Y hoy día vamos a conversar sobre un tema que es importante, hermanos. Cuando lleguemos a la conclusión, espero que todos nos demos cuenta de lo importante que es. Vamos a ver hoy día el ejemplo del pueblo de Israel, lo que se plantea en los versículos que vamos a leer, que son los primeros 5 versículos de este capítulo 10, que son los que vamos a estudiar hoy día, es el ejemplo del pueblo de Israel. Vamos avanzando. El capítulo 9, a modo de introducción, en el capítulo número 9, en este proceso de enseñarle a la iglesia de Corintio, que la verdad que es una iglesia en formato, por decirlo, o en hábitos muy actual, ¿no es cierto? El apóstol, enseñándoles lo que es la vida cristiana, ¿no es cierto? Llega un momento en que él plantea que él, como hombre, como siervo, como persona, ¿no es cierto?, tiene sus derechos. Muchos hoy día, ¿no es cierto?, es común escuchar y lamentablemente toda la dirección que se le está dando a la sociedad hoy en día está orientada y está fundamentada en los derechos, ¿no es cierto? Pero lamentablemente desde una perspectiva muy egoísta. Bueno, el apóstol Pablo en el capítulo 9, para poder hacer la conexión con lo que vamos a estudiar hoy día, ¿no es cierto? En los primeros 14 versículos lo que él hace es plantear los derechos que él tenía como apóstol, como siervo, como persona. Y en el versículo número 14, que resume esta porción, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Eso es correcto, eso es un derecho, un legítimo derecho, ¿no es cierto? Si el apóstol, si en este caso que era el que estaba contando su testimonio, pero las personas, ¿no es cierto?, que involucran su tiempo en alguna actividad, lo propio, lo correcto es, ¿no es cierto?, que esa actividad pueda generar, ¿no es cierto?, pueda retribuirles por medio de las herramientas para que ellos puedan sobrevivir, para que ellos puedan vivir, ¿no es cierto? Y en el caso de las personas que predican el Evangelio, lo justo es que vivan del
evangelio. Eso es lo que plantea el apóstol como sus derechos. Pero luego de plantear sus derechos, el apóstol hace algo que en la tendencia humana está fuera de sentido. El apóstol Pablo ahora, luego de plantear sus derechos, rompe el esquema, cambia abruptamente de dirección y ahora dice las restricciones. Él, después de plantear sus derechos, de poner sobre la mesa sus derechos, ahora dice, pero yo tengo restricciones. Y esas restricciones, hermanos, están orientadas principalmente en lo que es el contexto de una hermandad y de una vida cristiana dentro de lo que es el cuerpo de Cristo, de lo que es la iglesia. Y las restricciones que plantea el apóstol, principalmente acá en los versículos del 15 al 27, la segunda parte de este capítulo 9, se resumen en lo que nos dice el texto ahí en el versículo número 19, que dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. El entender, hermanos, que nosotros tenemos que tener la madurez y la capacidad de renunciar a nosotros mismos por amor a otro. Poder renunciar a nosotros mismos, es decir, poder renunciar a lo que por derecho me corresponde, a lo que a lo mejor legítimamente yo merezco. Yo renuncio a eso, me postergo por amor a otros. En este caso el apóstol planteaba, ¿no es cierto?, él había postergado su vida por la predicación del Evangelio. Y siguiendo en esa línea, ¿no es cierto?, es lo que el apóstol nos está enseñando. La palabra de Dios aquí en Primera de Corintios, en estos capítulos que vamos a comenzar a estudiar, nos está enseñando lo que es la vida dentro de la congregación, la vida dentro de la iglesia y cómo debemos conducirnos en ella. Y ahora va a plantear, ¿no es cierto?, el ejemplo del pueblo de Israel, y que no solo está dirigido al pueblo de Israel. Vamos a mirar. Vamos entonces a nuestro texto. Vamos a nuestro texto de estudio, primera carta de Corintios, capítulo 10. Vamos a estudiar versículos del 1 al 5. Comenzamos con los primeros dos versículos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Claramente, hermanos, aquí cuando se refiere a nuestros padres, por los datos que dan, ¿no es cierto?, que todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar, se está refiriendo al pueblo de Israel. Ahora, no perdamos de vista que la iglesia en Corinto ya es una iglesia mixta, es una iglesia donde hay judíos y donde hay gentiles, ¿no es cierto? Entonces, es interesante notar que a pesar de eso, él toma y presenta al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, como un ejemplo para los hermanos, para la iglesia. Si ustedes me acompañan al libro de Nehemías en el Antiguo Testamento, Nehemías capítulo 9, si me pueden acompañar allá, Nehemías capítulo 9, versículos del 11 al 15. Nehemías capítulo 9, versículos del 11 al 15. Dice la palabra de Dios, dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades, como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste, y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y mandamientos buenos. Versículo 14. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste, mandamientos, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste agua de la peña. Y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Hermanos, aquí estamos viendo en esta porción de Nehemías
estamos en el contexto histórico cuando el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, vuelve de la cautividad desde Babilonia, cuando comienzan a volver y empiezan este proceso de reedificación, primero de la ciudad, del templo, ¿no es cierto?, de los muros, empiezan a volver, empiezan a restaurarse. Y en este proceso de restauración nos encontramos con este pasaje que está inserto dentro de lo que es la oración del sacerdote Edras, la oración del sacerdote Edras. Y en esta oración de confesión, realizada por el sacerdote Edras, como está escrito acá en la presentación, en representación de todo el pueblo reunido. Aquí hay un sacerdote que ora en representación del pueblo, no olvidó, no omite su pasado y las muestras de misericordia de Dios. Y esto es importante, hermano, porque lo que va a hacer Dios por medio del apóstol Pablo, lo que Dios va a exhortar a la iglesia de Corinto, y que también es una exhortación para nosotros, es que no debemos olvidar las vivencias, no debemos olvidar el pasado, no debemos olvidar los ejemplos de enseñanza que tenemos en nuestras vidas y debemos valorarlos. Y aquí el pueblo, aquí cuando vuelve del cautiverio alrededor del año 500, sí, haciendo un redondeo bastante amplio, ¿no es cierto? Alrededor del año 500, ¿no es cierto? Vuelve y dentro de su oración ellos reconocen que no han olvidado las maravillas que Dios hizo. Las maravillas que Dios hizo aproximadamente hace 1000 años atrás no se han olvidado, las tienen presentes, las tienen latentes, para que esas enseñanzas estén constantemente sobre sus vidas. Lo más importante en este proceso de restauración que estaban viviendo acá en el contexto histórico, en el libro de Nehemías, en el libro de Edras, lo más importante para Dios era la restauración espiritual del pueblo, por sobre la restauración de los muros de la ciudad, por sobre la restauración de los muros del templo, por sobre la restauración del templo mismo. Lo más importante era la restauración espiritual del pueblo. Y para ello, recordar el ejemplo de sus padres era fundamental. Recordar el ejemplo de la vida espiritual del pueblo de Israel para la nación de Israel era fundamental. Bueno, para nosotros es lo mismo. Recordar nuestra vivencia espiritual es fundamental para que no perdamos el rumbo de la dirección en la que nosotros debemos ir. El libro de Romanos, la carta a los Romanos, en el capítulo 15, versículo 4, nos confirma esto. Nos confirma esto. La carta a los Romanos en el capítulo 15 y el versículo 4, Romanos 15, 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Hermanos, es verdad, hay muchos predicadores que así lo plantean, ¿no es cierto? Y no están errados en el planteamiento de que las cartas y la porción de la Biblia que está dirigida directamente, escrita directamente a la iglesia es el Nuevo Testamento, sí, pero el Antiguo Testamento está para nuestra enseñanza. El Antiguo Testamento no es una porción de la Escritura que está dirigida y que es útil solo al pueblo de Israel. No, el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza. Y debemos reconocer, hermanos, que nosotros constantemente tomamos una actitud necia de pensar que el Antiguo Testamento son solo historias, algunas entretenidas, otras tristes, otras dramáticas, y a veces incluso llegamos a sacar una conclusión, pero sacamos una conclusión como si fuera un cuento y no aplicamos esas enseñanzas a nuestras vidas. Y neciamente perdemos la herramienta poderosa que Dios nos ha dado, el ejemplo de otros para edificación de nuestras vidas. Entonces la historia de Israel es un ejemplo útil y práctico para la iglesia. Por eso el apóstol, ¿no es cierto? Dios por medio del apóstol dice, hermanos, no olvidéis
el ejemplo de los padres. No olvidéis. El libro de Eclesiastés, en, en su capítulo 1, versículo 10, que está escrito acá, el versículo dice, hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo, ya fue en los siglos que nos han precedido. Nada nuevo hay debajo del sol. Lo dice el libro de Eclesiastés en más de una oportunidad, ¿no es cierto? Nada nuevo hay debajo del sol. Entonces, hermanos, qué importante es que nosotros recordemos las enseñanzas, que nosotros mantengamos latentes las enseñanzas de la palabra de Dios en todo su contexto. Toda la Biblia es útil, toda la Biblia es útil. Porque toda la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que seamos perfectos, perfectos, edificados, ¿no es cierto?, para servicio de nuestro Dios. Avanzamos. Avanzamos en estos versículos que estamos leyendo acá en estos primeros versículos del libro de Primera de Corintios, ¿no es cierto? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Ignorar es no hacer caso de una cosa o fingir no tener conocimiento de ello. Y la verdad, hermanos, es que muchas veces esa es la actitud que nosotros tomamos. Nosotros muchas veces fingimos no tener conocimiento. Es parte de nuestra responsabilidad no ignorar lo que Dios ha dejado escrito en su palabra como guía, como ejemplo, como instrucción, como mandato y dirección para cada una de nuestras vidas. Es nuestra responsabilidad, es mi responsabilidad, es tu responsabilidad no ignorar lo que Dios nos ha dejado en su palabra para nuestra edificación. También estos versículos, ¿no es cierto?, nos hablan y dice la frase bajo la nube, ya hablando del ejemplo del pueblo de Israel. Dios les cubrió y está hablando, ¿no es cierto?, nos quiere llevar a que recordemos, a que miremos atrás al pasado y recordemos aquel proceso, ¿no es cierto?, del éxodo del pueblo de Israel cuando es sacado de Egipto, ¿no es cierto?, y en este proceso de caminar hacia la tierra prometida. Bueno, durante ese proceso, Dios les cubrió durante todo el peregrinaje hacia la tierra prometida. No faltó en ningún momento. Dios en ningún instante los dejó solos. Nunca los dejó solos. Veamos algunos pasajes que nos recuerdan esto, principalmente sobre esto de estar bajo la nube. Esto de estar bajo la nube. Mire, Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13. Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. Éxodo 13, versículos 21 y 22. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche, que no detuvieran el avance. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Nunca, nunca se apartó. Nunca se apartó. Éxodo capítulo 14, aquí al ladito, ¿no es cierto? Versículos 19 y 20. Éxodo 14, 19 y 20. Dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. No sé si se da cuenta o no sé si usted tenía este antecedente, pero muchas veces cuando se habla de esta nube, ¿no es cierto? Esta columna de nube que protegía al pueblo contra el sol abrasador durante el día, que en la noche era una columna de fuego para alumbrar, para protegerlos del frío. Muchas veces pensamos que esto es solo durante el peregrinaje del desierto, hermanos. Esto es desde el momento en que ellos salieron de Egipto. Aquí el el capítulo 14 del libro de Éxodo, lo que leíamos recién, el pueblo de Israel todavía no ha cruzado el Mar Rojo. El pueblo de Israel todavía no ha cruzado
no ha salido, por decirlo de una manera, de las fronteras de Egipto, y Dios ya está protegiéndolos, Dios ya está sosteniéndolos, Dios ya está cuidando de ellos. La nube y la columna de fuego están desde el momento en que ellos salen, comienzan su peregrinaje, antes de cruzar el Mar Rojo. Ya Dios está mostrando su soberanía, está mostrando su protección, está mostrando su amor y su guía para ellos. Veamos otro pasaje, por favor, el libro de Números. El libro de Números, capítulo 14 y versículo 14. Números 14, 14. Números 14, 14. Dice, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego. Y otro pasaje más que confirma y reitera esto está aquí en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, la segunda ley, ¿no es cierto? Esto de repetirle a la nueva generación. El libro de Deuteronomio es un resumen, ¿no es cierto?, del Éxodo y de lo que ellos vivieron. ¿Para quién? Para esta nueva generación que ha nacido en el desierto y que va a tener el privilegio de entrar a la tierra prometida. Y a ellos se les dice, se les recuerda, versículo 33 del capítulo 1 de Deuteronomio, versículo 33, dice, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostrar el camino por donde anduvieseis y con nube de día. Hermanos, el Señor nunca los abandonó, nunca. Desde el momento en que iniciaron su peregrinaje hasta el momento que entraron a la tierra prometida, nunca dejó la nube de cubrirles, nunca dejó la nube de cubrirles. También el pasaje de Corintios nos habla de que pasaron el mar, luego de que la nube se manifiesta, cuando ellos comienzan su peregrinaje, ¿no es cierto? Esta nube en el día, esta columna de fuego durante la noche, y llegan al primer gran obstáculo. ¿Cuál es? El mar, el mar. Bueno, solo, hermanos, esto es increíble, solo el pueblo de Dios pudo cruzar en seco, con paredes de agua a sus costados. Solo el pueblo de Dios ha experimentado este milagro de cruzar en seco en medio de las aguas. Miren, volvamos al libro de Éxodo, capítulo 14. Volvamos al libro de Éxodo, capítulo 14, versículos 21 y 22. Éxodo 14, versículos 21 y 22. Dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha, a su izquierda. La obra de Dios, la maravillosa obra de Dios en favor de su pueblo, cruzaron en seco. ¿Qué dice el libro de Números? Capítulo 33 y versículo 8. Números 33, 8. Números 33, 8. Dice, Números 33, 8. Saliendo de Pit Airot y pasaron por en medio del mar al desierto. Y anduvieron 3 días de caminos por el desierto de Tan y acamparon en Mara. Y pasaron por en medio del mar al desierto. Para romper el nexo con su pasado, con su periodo de esclavitud. Qué increíble, hermanos, entender esto. Para romper el nexo con su vida de esclavitud, ¿Dios qué hace? Dios los hace pasar por medio de las aguas en seco.
algo que solo Dios podía hacer, para que el pueblo entendiera que era Dios el que los estaba liberando. Y Dios estaba rompiendo su pasado. Porque cuando el pueblo terminó de pasar, ¿qué pasó? Los egipcios los siguieron, pero las aguas se cerraron. Ningún egipcio pudo pasar. Nadie del ejército de Faraón pudo alcanzar la otra orilla. Dios rompió y cerró definitivamente su nexo con el pasado, con ese periodo de esclavitud, pero conocemos la historia del pueblo de Israel más de alguna vez sintió añoranzas de volver a ese nexo. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que somos nueva criatura. Dios ha cortado, ha roto los nexos con nuestra vida pasada. ¿Por qué? ¿Por qué erróneamente, neciamente llegaríamos a anhelar volver atrás? ¿Por qué? No tiene sentido. Y hermanos, qué increíble, nuestro Dios nuevamente marca un proceso y corta de la misma manera en el pueblo de Israel otra etapa. Miren, acompáñenme al libro de Josué capítulo 4. Josué capítulo 4. Josué capítulo 4 y versículo 23. Josué capítulo 4 y versículo 23 dice, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar Rojo, al cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Cuando Dios saca a su pueblo de esta esclavitud, corta y rompe el nexo como haciéndolos pasar de una manera milagrosa por medio de las aguas. Y luego de que el pueblo vive este periodo, ¿no es cierto?, de disciplina, este periodo en el cual Dios, Dios los pule, en este periodo en el cual Dios de una manera castiga, ¿no es cierto?, su desobediencia, luego de pasar estos 40 años por el desierto, y para entrar a la tierra prometida, Dios vuelve a romper el nexo con su pasado, haciéndolos pasar como en seco por medio del Jordán. Volvió el pueblo a pasar en seco y después que el pueblo pasó, las aguas fueron restauradas. Nuevamente Dios rompe, marca, hey, esta obra es divina, soy yo el que está obrando. Entonces, como hemos visto hasta ahora, ¿no es cierto? Pablo, ¿no es cierto?, exhorta a la iglesia, Dios por medio de Pablo exhorta a la iglesia a no olvidar el pasado, no olvidar el pueblo, que fueron protegidos con esta nube, nube que los cubría, que se transformaba en columna de fuego durante la noche para alumbrar y calentar, pero también que fueron pasados en seco, cruzaron el mar en seco. ¿Qué más nos sigue diciendo este pasaje? Vamos a los versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Analicemos un poquito este pasaje. Dice el alimento espiritual. Hermanos, Dios les alimentó con maná del cielo. Nadie antes y nadie después de esta generación ha comido maná, una comida que ninguno de ellos podía producir por sus propios medios. Es algo que es irrepetible, irreproducible. Así el alimento de nuestro espíritu requiere, que nuestro espíritu requiere, solo puede venir de parte de Dios por medio de su palabra. Hermanos, no podemos pretender estar bien espiritualmente, estar bien alimentados, estar bien nutridos espiritualmente, solo escuchando alabanzas. No podemos pretender estar bien nutridos solo compartiendo con los hermanos. No, el alimento espiritual viene de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios debe entrar y debe nutrir nuestras vidas. Debe nutrirlas, debemos memorizarla, debemos relacionarnos con ella, debemos tener comunión íntima con ella, debemos someternos a ella. Debemos aceptar lo que ella nos dice, debemos dejarnos moldear por la palabra de Dios. Veamos los ejemplos
que con relación a esto, de este alimento que el pueblo recibió. Volvamos al libro de Éxodo. Volvamos al libro de Éxodo, capítulo 16. Si ustedes se fijan, estamos siguiendo un proceso. La nube, el capítulo 13. El cruce del Mar Rojo, capítulo 14. Ahora el alimento espiritual, capítulo 16. Acá en el libro de Éxodo. Éxodo 16, versículo 4. Éxodo 16, versículo 4. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. ¡Qué maravilla, hermanos! Se fija, el pueblo tenía que recoger en la mañana la cantidad de pan que necesitaba para el día. No había que preocuparse por el día de mañana, porque el día de mañana Dios iba a proveer. No había que preocuparse, nos alcanzará. No había que preocuparse de guardar para el otro día, salvo, ¿no es cierto?, el sexto día para guardar para el día de reposo, pero Dios les había instruido adecuadamente eso. No había que preocuparse, no había que afanarse por el alimento. Pero a pesar de eso, el pueblo se quejó. A pesar de eso, el pueblo fue malagradecido. A pesar de eso, el pueblo decía, estamos, en más de una oportunidad, dijo, estamos cansados de comer siempre lo mismo, cansados de lo que Dios nos ha provisto. Hermanos, ¿cansados de qué? ¿De la misericordia de Dios? ¿Cansados de disfrutar la misericordia de Dios? Versículo 35 del mismo capítulo. Versículo 35 dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Hermanos, comieron el maná hasta que ellos llegaron a la tierra prometida, al lugar en que Dios les había dicho, esta es su tierra, ahora aquí ustedes tienen que administrarla, trabajar, proveer. La tierra que fluye leche y miel, ahora que ustedes están en condiciones de poder sacar, ¿no es cierto?, el sustento por sus propias manos y por su trabajo, ahora que las condiciones están dadas para que no pasen hambre, ahora yo ceso de darles el maná, porque el maná fue durante el desierto y ustedes siguen, pero Dios no los abandonó, porque los llevó a una tierra que fluye leche y miel. Libro de Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8 y versículo 3. Deuteronomio, capítulo 8 y versículo 3. Dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y haciendo, ¿no es cierto?, referencia a este pasaje, encontramos acá, ¿no es cierto?, en el Nuevo Testamento a nuestro Señor Jesucristo, cuando es tentado aquí en Mateo capítulo 4, haciendo referencia a este mismo pasaje. Mateo 4:4. Mateo 4:4 dice, y respondió y dijo nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es nuestro alimento. La palabra de Dios es lo que debemos degustar, es lo que debemos disfrutar. La palabra de Dios, hermanos, es un alimento que suple todas nuestras necesidades. Suple todas. Hermanos, si la palabra de Dios es un alimento que nos llegara a caer mal, no es porque la palabra de Dios sea un mal alimento, es porque nuestras vidas están mal y deben ser corregidas. La palabra de Dios, el alimento espiritual. También nos menciona ahí, ¿no es cierto? Dice que le fueron dadas bebida espiritual, agua, en medio del desierto, agua a una nación, a un grupo grande. Dice, Dios proveyó agua. ¿Proveyó de varias maneras? Sí, pero aquí menciona puntualmente una, agua desde donde solo Dios podía proveer. Nadie ha provisto agua desde una roca. Nadie. Lo he dicho más de alguna vez cuando he compartido con algunos hermanos sobre este pasaje. Hermanos, yo les reto, si usted tiene una juguera, tiene un sacajugo,
pero asuma usted las consecuencias, después no tengo la posibilidad de andar reparando, ¿no es cierto? Todo eso, si se atreve, trate de hacer jugo de piedras. No va a poder, no hay agua, no se puede sacar agua de la roca, no se puede. Dios pudo, Dios lo hizo. Dios le proveyó al pueblo agua en momentos en que ellos miraban para todos lados y decían, ¿de dónde? Dios provee. ¿De dónde? Solo Dios puede. Ahí está. Miren, volvamos al libro de Éxodo. Volvamos al libro de Éxodo. Capítulo 17. Éxodo 17. Ya vamos avanzando, se fijan. Hemos ido recorriendo junto al pueblo este andar por el desierto. Éxodo capítulo 17, versículo 5. Éxodo 17, versículos 5 al 7, leo, dice, y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve, y he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrá de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masad y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está Jehová entre nosotros? Acaban de cruzar el mar. Están siendo cuidados y protegidos con una nube durante el día y con una columna de fuego durante la noche, y se preguntan, ¿estará Jehová con nosotros? Hermanos, ¿cuántas veces nosotros tomamos esa misma actitud de necios delante de Dios? ¿Estará Jehová conmigo? Tengo sustento, tengo abrigo, Dios nos ha dado salud, Dios nos ha cuidado, Dios ha tenido misericordia. Y si a lo mejor hemos tenido que pasar hambre, hemos tenido enfermedad, incluso ahí Dios ha estado con nosotros. ¿Por qué dudar como lo hizo este pueblo? Números, capítulo 20 y versículo 11. Números, capítulo 11 y versículo 20. Números 20, 11. 20:11 dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Dios proveyó agua desde donde solo Él podía proveer, desde la roca. El pasaje nos especifica, ¿no es cierto? Y nos da una enseñanza clara a nosotros como iglesia. Dice, porque bebían de la roca que les seguía, dice el versículo 4, y la roca era Cristo. Qué maravillosa enseñanza. Una clara manifestación de la obra trina de Dios. Cristo es la roca que, entre comillas, seguía. No es que era una piedra, ¿no es cierto?, que iba girando detrás del pueblo. No, era quien les acompañaba y proveía el agua para el pueblo de Israel. Romanos capítulo 9 y versículo 33. Romanos 9:33. Romanos 9:33 dice la palabra de nuestro Dios. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado. La roca es nuestro Señor Jesucristo. Esa roca, esa piedra angular que desecharon los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4. Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4. 32:4 de Deuteronomio dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y el Evangelio de Juan, capítulo 14. Evangelio de Juan, capítulo 14. Perdón, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4. Y versículos 13 y 14. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 13 y 14. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás,
sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua viva, el agua viva. Finalmente hemos llegado al versículo número 5, que nos muestra un gran detalle que no debemos olvidar. Hemos visto la provisión de Dios. Hemos visto, ¿no es cierto?, la idea de recordar y mirar hacia atrás. Y hemos visto cuatro aspectos fundamentales, cuatro aspectos muy notorios de recordar de la provisión de Dios, ¿no es cierto? La protección por medio de la nube, el hacer salir al pueblo de Israel cruzando por las aguas del Mar Rojo y también del río Jordán, ¿no es cierto? El proveerles alimento, maná, pan del cielo, y el proveerles agua. Cuatro evidencias ineludibles, innegables de la misericordia de Dios. Pero el versículo 5 aquí en 1 Corintios capítulo 10 nos dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Hermanos, solo 2 personas de la generación que salió de Egipto, de todos aquellos que salieron de Egipto mayores de 20 años, solamente dos entraron a la tierra prometida, que fueron Josué y Caleb, porque cumplieron con la meta de llegar a la tierra prometida. Solamente 2. ¿Por qué 2 y nadie más? Porque la palabra de Dios nos enseña, la historia y nos muestra un pueblo duro de servir, un pueblo desobediente, un pueblo duro que negaba constantemente la misericordia, que no reconocía a su Dios, que no se sometía a su Dios, que no se dejaba gobernar por su Dios. Números capítulo 14. Números capítulo 14. Nos queda poco, hermanos. No se impacienten. Números capítulo 14, versículos 29 y 32. Números 14, 29 dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, constantemente murmuraron contra Jehová. Versículo 32 del mismo capítulo. Versículo 32. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Llega un momento en que Dios dice, basta. Y esta es la sanción. Van a caer. Versículo 20, capítulo 26 del mismo libro de Números. Capítulo 26. Versículos 64 y 65. Números 26, 64 y 65 dice, y entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto de Sinaí, porque Jehová había dicho de ellos, morirán en el desierto, y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Solamente 2 varones entraron a la tierra prometida, de los que salieron, Josué y Caleb. Nehemías, este pasaje que leíamos al comienzo, ¿no es cierto?, donde el profeta, el sacerdote Esdras, perdón, está haciendo la oración, ¿no es cierto?, aquí en Nehemías capítulo 9, habíamos leído hasta el versículo 15, bueno, en esta oración de recordar, de no olvidar, el versículo 16 dice, mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. Un pueblo duro de cerviz. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Judas, ahí, el penúltimo libro de la Escritura, en el orden que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Ahí, epístola de Judas, el versículo 5. Judas, versículo 5 dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Destruyó a los que no creyeron. Hermanos, vamos a las conclusiones para ir terminando. Preguntas. ¿Quién falló? ¿Quién falló? ¿Falló Dios o el pueblo? ¿Quién falló? Hermanos, el que falló fue el pueblo.
Dios no falló. Dios mostró, proveyendo, sustentándolos. Nadie, hermanos, nadie, ninguno de los del pueblo de Israel, ningún israelita de los que murieron en el desierto, ninguno murió de hambre. Ninguno murió de frío, ninguno murió porque no tenía donde dormir, ninguno murió porque no tenía con qué cubrirse. Murieron por su desobediencia y por la dureza de su corazón. ¿Por qué? Porque olvidaron todo lo que vivían. ¿Por qué? Porque ellos miraron atrás y miraron a Egipto y anhelaron volver a ser esclavos. ¿Por qué? Porque según ellos, cuando eran esclavos, tenían un plato de comida. Bueno, y lo que Dios le estaba proveyendo, el maná del cielo, porque ellos menospreciaron la misericordia de Dios, porque ellos menospreciaron lo que Dios les pide, porque ellos menospreciaron lo que Dios les estaba dando y la misericordia que experimentaban día a día. ¿Cómo preguntarse, estará Dios con nosotros cuando tenían una nube y una columna de fuego constante sobre sus vidas? ¿Cómo preguntarse eso? ¿Quién falló? Claramente no fue Dios, hermanos. Claramente no fue Dios. Ahora, una pregunta más directa a mi vida. ¿Considero los ejemplos bíblicos en mi vida? ¿Considero esto o soy de aquellos cristianos que dicen, oh, el pueblo de Israel, miren lo que hizo? Hermanos, el pueblo de Israel es un ejemplo y es un vivo reflejo de lo que nosotros somos. ¿Cuántas veces nosotros olvidamos lo que la palabra de Dios dice? Somos muy rápidos, ¿no es cierto?, para mirar cuando otro está faltando a la palabra de Dios. Pero cuando yo falto, siempre tengo una justificación. No, ah, no, es que no alcancé a leer mi Biblia, no, es que estoy muy atareado. Y eso son solo simples cosas, hermanos. Cuando yo hago lo que no debo, cuando yo compro y trato de, cuando yo compro y no me dé boleta para que me salga más barato. Eso no es ofensa, eso no es ir en contra de lo que Dios dice. Ay, es que está siendo exagerado, hermanos. Hermanos, la santidad de Dios no tiene margen. Dios es absolutamente santo y nosotros siempre buscamos una justificación para desobedecer la voluntad de Dios. Siempre buscamos algo y siempre nos justificamos. Hermanos, ¿cuándo? Mirando la palabra de Dios, vamos a asimilar los ejemplos de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y vamos a aspirar a ser santos como nuestro Dios, como nuestro Señor Jesucristo que está en los cielos es santo. Aunque los demás me encuentren exagerado, no importa. Yo quiero que Dios se sienta agradado con mi vida. Considero la experiencia de otros. Hermanos, cuando vemos a otros creyentes más maduros, más ancianos que nosotros, ¿cuántas veces desechamos el consejo? ¿Cuántas veces los hijos hemos desechado el consejo de nuestros padres? Y esbozamos a lo mejor una frase que cada día está más simple, es que tengo derecho a equivocarme. Hermanos, como cristianos, no tienes derecho a equivocarte, no seamos necios. No es un derecho a equivocarnos, es perdonen la palabra, es una estupidez pensar que eso es bueno. No, Dios me mandó y me dejó su palabra para que yo no me equivoque, no tengo la necesidad de equivocarme para aprender. Es lo más necio que hay. Pensar que la mejor manera de aprender es por medio del error. Eso es necio, eso es antibíblico, hermanos. Dios ha dejado su palabra. Aprendamos a ser humildes y a escuchar el consejo de otros, partiendo por el consejo de Dios. El consejo de Dios, el consejo de su palabra, el consejo de nuestros pastores, de nuestros maestros, el consejo de nuestros hermanos maduros, el consejo de nuestros padres, el consejo de nuestros amigos creyentes. Hermanos, dejemos la necedad de lado. No, no es un derecho. Ni tú ni yo tenemos derecho a equivocarnos.
es la peor estrategia para madurar. La única estrategia válida para crecer espiritualmente es humillarse ante la palabra de Dios y dejar que ella me moldee. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recordar de manera real y útil el ejemplo de los padres, como dice aquí el libro de Corintios, ¿no es cierto? Y la experiencia no solo del pueblo de Israel, de la iglesia primitiva acá en el Nuevo Testamento, de nuestras mismas vidas, o vamos a seguir con nuestra actitud necia, olvidando lo que antes se escribió y desechando esa poderosa herramienta que es recordar lo que ya se ha vivido. Esa es una decisión que tú y yo debemos tomar. ¿Vamos a seguir en una actitud necia o vamos a tomar una actitud sabia, aprovechando las herramientas que Dios da? Te invito a orar. Amado Padre, vamos ante tu presencia. Te damos gracias por tu palabra, por poder compartir, por poder ser enseñados, edificados, desafiados también, Señor, con ella, a seguir el ejemplo bueno de aquellos siervos que obedecieron tu palabra y a considerar el ejemplo malo, negativo de aquellos que desobedecieron y tuvieron consecuencias. Padre, que tu espíritu trabaje en cada uno de nuestros corazones, que tu espíritu sea el que nos dirija y nos dé la sabiduría para entender, asimilar y practicar tu palabra día a día. Agradecemos este tiempo, nos encomendamos en tus manos, orando en los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador, a quien damos la honra y la gloria, hoy y por todos los siglos. Amén.